Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Como ustedes saben, queridos y queridas radiovidentes, los saludo afectuosamente a todos. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. A quienes nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago también, o quienes nos buscan para escucharnos a través de pauta.cl. Ustedes saben que yo tengo dos jardines. Mi jardín donde hay rododendros, camelias maravillosas que han estallado en esta primavera, es una verdadera fiesta. Hasta tulipanes tengo algunos en mi jardín. Tengo hortensias, pero también tengo otro jardín, que es el jardín de mi biblioteca, que está a un costado del jardín. Y quiero recordar una frase de Yudá ben Saúl ibn Tibón. Esto es en el siglo XII, quien dijo: que los libros sean tus compañeros, que tu biblioteca sea tu jardín. Me encantó esa idea de que los libros son compañeros y que la biblioteca también es un jardín. Es decir, cuando estoy dentro de mi biblioteca estoy rodeado de árboles, de flores y de semillas. Y me encanta, hoy día es miércoles, estuvimos feriado el lunes, me encantan los lunes, pero hoy será el miércoles, cruzar desde mi jardín al patio de la escuela que está muy cerca de aquí. Me encanta escuchar el sonido de los niños, la vibración de las campanas que anuncian el recreo o la vuelta a clases. En muchos lugares el timbre, pero yo aquí escucho la campana, tal vez me la imagino, y siempre cuando cruzo al patio de la escuela me encuentro con ella y escucho su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. La cita de Gabriela Mistral, dicha por ella misma, grabada por ella misma, cobra especial relieve, potencia y pertinencia después de que nos enteramos. Esto ya se ha difundido en varios medios, en medios escritos, radiales, también en la televisión. Esta información que viene de una investigación que hizo la Escuela de Educación de la Universidad de los Andes, que muestra que 9 de cada 10 alumnos de prebásica no reconoce los datos, o sea, no reconoce las letras del alfabeto. Eso va acompañado de otros índices de los que vamos a hablar después, la caída en el vocabulario, la comprensión lectora, temas que venían desde hace mucho tiempo y que hemos hablado también aquí en el jardín con profesores, con educadores, con Gabrielas Mistrales y Gabrielos Mistralos de estos tiempos. Y qué mejor que conversar aquí en el patio de la escuela con quien encabezó esta investigación y que, digamos, de alguna manera ayudó a difundirla para tomar conciencia justamente de lo que dice Gabriela Mistral. Es tan dramática la información que conocemos, la verdad que estamos conociendo, que la frase de ella, el niño es ahora, y a él no se le puede responder mañana, me parece que cobra una relevancia muy grande en el tema de la lectura hoy en Chile. Carolina Melo es académica de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, investigadora del Centro de Innovación en Lectura de la misma universidad, doctora en Educación de la Universidad de Virginia, es profesora de Educación General Básica, o sea, es profesora, no es solamente teórica de la educación, conoce el aula o conoce a los niños, consultora para el Banco Mundial, y ella investiga medición y mejora de la calidad de interacciones entre docentes y niños en la educación
inicial y en su relación con las habilidades tempranas de lectura y autorregulación. Carolina, muchas gracias por pasearte conmigo esta tarde aquí, aprovechando este recreo que nos da la campana en el patio de la escuela junto a mi jardín. Muchas gracias, Cristian, por invitarme a pasear contigo aquí al jardín de la escuela y por esa apertura tan bonita con la cita de Gabriela Mistral y tus palabras tan pertinentes, ¿no? También de cómo las bibliotecas y los libros son de alguna manera también un jardín. Muy bonito. Bueno, y ahora tú vas a ser una gran jardinera porque la noticia es que te acaban de nombrar directora de la biblioteca de la Universidad de los Andes. Tremendo desafío, eso es un hermoso jardín de libros, ¿no? Así es, un tremendo honor y un lindo desafío que se viene por delante. Muy contenta. Primero me gustaría que nos contaras cuál es el trabajo que hace este Centro de Innovación de Lectura y cuál es tu trabajo como investigadora. ¿Qué es lo que específicamente tú has investigado y investigas habitualmente? Sí, el centro se llama Centro de Investigación e Innovación en Lectura, el CIL. Está recientemente inaugurado y lo que hacemos es de alguna manera reunir varias investigaciones que estamos realizando, los investigadores que estamos en el área de lenguaje y lectura ya en la facultad de hace algún tiempo investigando en estos temas. Trabajo muy fuertemente y cerca con Pelusa Orellana y Francisca Valenzuela, que son las otras investigadoras, además de otras investigadoras que también, en este caso somos puras mujeres por ahora, pero que estamos trabajando en distintos temas de lectura. En particular, mi foco ha sido tratar de determinar el impacto de la pandemia en las habilidades lectoras de los niños, y estoy haciendo esto gracias a una investigación financiada por el ANID, por la Agencia Nacional de Investigación, que ha permitido que estemos realizando este estudio en particular del cual hablabas tú. Vamos a hablar del impacto de la pandemia, que ya adelantamos algo que fue brutal. Sin embargo, sería interesante ver cómo era la situación antes de la pandemia en la comprensión lectora en los niños de prebásica, bueno, en realidad en toda la básica, de primero a cuarto básico, que es, entiendo, el fundamento, el pilar, el momento crucial de aprendizaje de la lectura para el resto de la vida. Exacto, justamente esos son los años donde se van consolidando todas estas habilidades, de hecho un poquitito antes, o sea, esto parte, ¿no es cierto?, desde la casa, los primeros años, las conversaciones, se empieza a construir el vocabulario, todo lo que es la conciencia fonológica, la conciencia de lo impreso, todo eso se va construyendo en la educación parvularia durante esos primeros años de vida también en la casa. Y después ya esperamos que durante los primeros años de educación básica los niños van aprendiendo a leer y consolidan ese aprendizaje de la lectura para entonces ya en aproximadamente tercero básico dejan de aprender a leer para empezar a aprender, dejan de aprender a leer para aprender, que es el dicho que se usa harto en el área de investigación de la lectura, ¿no? Que es en el fondo cuando ya están un poco más confiados en sus habilidades lectoras y pueden empezar a leer textos un poquito más complejos. Respecto a lo que tú me preguntabas, previo a la pandemia, lo que hemos visto es que efectivamente antes ya veníamos con problemas en estas áreas. Tú sabes bien, ¿cierto? Hay montones de estudios que lo han mostrado, principalmente la prueba PISA, el último del 2018, ¿no es cierto? Que ya más de la mitad de los adultos en Chile son analfabetos funcionales, quiere decir que tienen problemas de comprensión lectora importantes que les dificultan el funcionar, ¿no es cierto?, del día a día inclusive. Entonces, con esto en mente, uno mira los datos, nosotros miramos una base de datos que teníamos del 2018, con una prueba exactamente igual a la que aplicamos ahora y vemos, claro, efectivamente han empeorado las habilidades, pero como tú preguntabas, justamente ya estaban bastante bajas, ¿ah? Y eso entonces es bastante preocupante, porque pasamos de mal a peor, como se dice. Quería concentrarme, porque a veces no tomamos conciencia de este salto realmente cuántico, gigante, inmenso de no saber leer a aprender a leer. Uno lo ve con la gente que ha sido analfabeta y ya adulta aprende a leer. Digamos, la emoción que significa eso, el cambio que significa en su vida. Hay un artículo muy hermoso, me estaba acordando recién, del poeta Eduardo Anguita, en su libro de ensayos La belleza de pensar. Él dice, te voy a leer esto y después te voy a preguntar, mi generación y las que le siguieron hasta hace tal vez poco más de 15 años, aprendimos en Chile por el más célebre y no superado de los silabarios, el silabario mate, ese famoso silabario mate que a veces es posible encontrar algún ejemplar en librerías de viejo, ¿no? Me precio de haber aprendido en un solo día, y millones de niños pudieron, aunque tal vez no en tan corto tiempo, componer letra a letra, sílaba a sílaba,
las frases, el pensamiento, el mundo y la propia conciencia. Estupefacto, supongo, como yo lo estuve en mi primera lectura, y siempre en todas hasta ahora ante el milagro de la luz. Desde aquel ojo, la O, la J, la O, ojo, ¿no? Inicial aprendimos a penetrar en los arcanos más abstractos y profundos del espíritu, imbuyéndonos sin darnos mucha cuenta del prodigio divino del verbo, aquel mismo que en el principio era con Dios y era Dios. Bueno, esto es una descripción de un poeta, pero evidentemente está describiendo el misterio del lenguaje, el milagro del salto de no leer a leer. A ver, tú como investigadora, ¿qué nos puedes decir de lo que significa ese momento auroral, cuando uno puede juntar las sílabas o los fonemas, pero esta vez convertidas en grafemas, digamos, en palabras? Sí, no, como tú dices, realmente es un momento mágico. Yo hago la analogía con el encender la luz de una pieza oscura. Es como que de repente, ¡pum!, se prendió la luz y empezaste a ver cosas que antes simplemente pasaban por el frente y no las veías. O sea, los niños empiezan a querer leer todo lo que está en su entorno. Inclusive yo creo que hasta uno como adulto recuerda esos momentos cuando aprendió a leer y no parabas de poder leer todo lo que se te cruzaba por el frente. La verdad que es un momento mágico en la infancia, inclusive los adultos, que en Chile, por suerte, digamos, es muy, muy baja la tasa de analfabetismo, pero cuando uno aprende a leer es realmente un momento muy mágico, porque se te enciende o se te abre una puerta, o se te prende una luz, ¿no es cierto?, donde uno empieza a ver todo esto. Y eso es lo que vemos desde la perspectiva de la investigación también, o sea, los niños que logran empezar a decodificar empiezan por un camino que va en ascenso siempre y cuando se les siga estimulando, ¿no es cierto?, se siga interactuando con el texto escrito. Lamentablemente los niños que se van quedando atrás cuesta mucho después recuperar, ¿ya? Porque en general las brechas de aprendizaje, en todo ámbito de aprendizaje, solo crecen, tienden a crecer, a aumentarse, ¿no? Y no hay evidencia que se vayan cerrando solas, eso no ocurre por lo general. Entonces, es bastante dramático cuando se pierde ese momento, ¿no es cierto? Porque por lo general en los colegios en Chile se enseña a leer como oficialmente en primero básico, ¿no? ¿Qué pasa si, bueno, estuvimos en pandemia, si te tocó primero básico en el 2020, realmente quizás no aprendiste a leer, digamos, y hoy día estás en cuarto o tercero y bueno, y hay un hoyo ahí, digamos. O sea, que son niños que hoy día, claro, les pasan textos para aprender de historia, de ciencia, pero probablemente muchos de esos niños no son capaces de decodificarlo. Entonces, esto también tiene un efecto emocional. Si tú piensas cuando uno está enfrentado a desafíos que nos quedan demasiado grandes, eso desmotiva tremendamente. Ahí el lindo balance de la educación efectiva, ¿no es cierto?, de la buena educación, está en ofrecer el desafío, pero ofrecer el apoyo suficiente, este balance entre estas dos cosas. Entonces, si estamos pasándoles desafíos demasiado altos, digamos, el niño se desconecta, se frustra y simplemente desconecta y deja de escuchar, deja de participar y dice, bueno, yo no sirvo para esto, y digamos, es como un mecanismo un poquito de autodefensa, de protección personal. Uno dice, bueno, mejor yo hago el que no me importa, porque realmente esto es tan difícil. Entonces, de ahí lo importante de no dejar pasar este momento mágico, y si hay alguien que de verdad no aprendió a leer, es importante volver atrás. No importa en qué curso estemos, pero tenemos que volver atrás, y para eso hay que evaluar y hay que entender dónde está el niño. Carolina, y las últimas investigaciones, me imagino desde que Eduardo Anguita escribió en la década, no sé, del 80 este texto, hasta hoy ha corrido mucho agua bajo el puente en el área de la investigación de justamente este tema, el tema de la habilidad temprana de lectura. A ver, me imagino que hay avances en la neurociencia, me imagino que en la lingüística. ¿Cuáles son para ti han sido importantes como revelaciones o conocimientos que no teníamos antes? De todo todos los elementos y dimensiones que intervienen en ese momento del aprendizaje de la lectura. Uf, tremenda pregunta. Hay tantas cosas, ¿no? Pero hay algunas que en particular me parecen que son clave y que para mí han sido bien importantes de entender, que el aprendizaje no se puede disasociar de la experiencia emocional, ¿ya? El aprendizaje tiene un componente emocional. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, sabemos que el lóbulo prefrontal, esta parte racional del cerebro, es la que nos permite aprender, controlarnos, regular,
interactuar en una forma con una cierta lógica, con una cierta, un cierto orden, qué sé yo, pero cuando esto se ve interferido, por ejemplo, por altos niveles de estrés, entonces ya el cerebro racional, este lóbulo prefrontal, se bloquea, ¿no? Se pone en un modo supervivencia y nos cuesta mucho más aprender. ¿Ya? Asimismo, también, por ejemplo, desde todas las teorías de la motivación, cuando el ser humano siente que tiene satisfechas ciertas necesidades básicas psicológicas, está mucho mejor predispuesto a aprender. Hay una teoría que habla, ¿no es cierto?, por ejemplo, la capacidad de sentirse competente. Cuando nos sentimos competentes, estamos más dispuestos a aprender, cuando tenemos capacidad de tener cierta autonomía respecto a nuestro aprendizaje, eso también. Y por último, el vínculo, son estos tres componentes: competencia, autonomía y vínculo. Y en la medida que esas necesidades psicológicas básicas están satisfechas, yo estoy mucho mejor predispuesto para aprender. Y desde la investigación ahí hay toda una línea que me parece muy interesante respecto a la lectura en particular, de la motivación lectora. Y nosotros también tenemos un artículo científico respecto a eso, donde pudimos constatar que efectivamente los niños que tienen un mejor autoconcepto lector y una mejor valoración de la lectura, mejoran más sus habilidades de comprensión, ¿ya? Y que de alguna manera, como la evidencia que te muestra que estas cosas no son separables, sino que van de la mano, ¿no? Esta experiencia emocional en torno al aprendizaje está directamente relacionada con la cantidad, cuánto vas a aprender, digamos. Estoy conversando con Carolina Melo aquí en el patio de la escuela junto a mi jardín. Ella es académica de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, investigadora del Centro de Innovación en Lectura y flamante nueva directora de la Biblioteca de la Universidad de los Andes, entre otras cosas. Carolina, uno encuentra niños en su propia familia o en el barrio cuando uno conversa con niños amigos de los propios hijos, para los cuales leer no es un placer, leer es más bien una dificultad. Niños que ya dejan de leer, que no leen. A ver, hay una predisposición innata que marca genéticamente a ciertos niños a tener mayor predisposición a la lectura. Los factores ambientales son los que han influido, una mala experiencia a lo mejor en este momento clave, justamente cuando uno aprende las primeras letras. ¿Qué se sabe de eso? Porque uno le apena ver tanto niño que se ha perdido, ¿no es cierto?, la maravilla de la lectura, lo que significa ese acompañamiento. Las cifras parecen decir, y la experiencia y las conversaciones que uno tiene, que hay menos niños que leen, parece, no sé si será seguro de eso o no, tú nos puedes dar desde la mirada más científica, los datos más actuales, si es así o no. A ver, ¿cuál es tu mirada sobre esa realidad? Mira, efectivamente, uno de los datos que se sabe ya hace bastantes años, que en general a los hombres les cuesta un poco más la lectura que a las mujeres, ya, o al menos eso muestran los datos en las evaluaciones estandarizadas. En general les va mejor a las mujeres que a los hombres en las pruebas de comprensión lectora. Eso es lo único como términos como de dato duro que te diría yo. No hay algo así específico como respecto a cierta composición genética, digamos, que sea más predispuesta, pero sin duda que hay niños que es un poco lo que te decía antes, que cuando se empiezan a quedar atrás, desconectan con la lectura, y eso es bastante común. Por otra parte está que alrededor de quinto básico, eso también es un dato de la evidencia de los últimos años, también decae el interés por la lectura fuertemente, más o menos en quinto básico, sobre todo los hombres, es feroz como cae el interés por leer. Hoy día, además, con la competencia feroz con las pantallas electrónicas, es más difícil aún, ¿no? Porque si no hay esta cultura dentro de las casas de leer en conjunto, de que los niños vean a los papás leyendo, de que haya momentos donde se lea en conjunto, que se lea por disfrute, también cuesta mucho. Otra cosa que está muy también demostrada en las investigaciones es que esto de leer el mismo libro todos igual en los colegios tampoco es una buena receta, digamos. En general, eso tiende a dejar a muchos niños afuera que simplemente no enganchan con el texto que se les está proponiendo leer. Ahí lo que muestra la evidencia es que es importante ofrecer textos que estén adecuados a los deberes, a las habilidades y a los intereses de los niños. Entonces, como hay que hacer un pequeño cambio ahí de paradigma en torno a la lectura. Carolina, profesor, que decía que las mujeres, hay mayor cantidad de mujeres lectoras entre los niños. Eso me recuerda que en el siglo XIX se decía que las que sostenían la novela del siglo XIX, la gran novela que se hizo en Francia y en Rusia, eran las lectoras mujeres. O sea, las que leían la novela, la mayoría de las que leían la novela eran mujeres. Ahí está el personaje
de Madame Bovary, de Flaubert, que era gran lectora y que incluso la literatura como que le transformó su manera de ver y la distorsionó un poco su propia vida, de tanto leer novelas románticas en este caso. Ahora, tú hablabas de... Ahora, eso tiene que ver, ¿por qué las mujeres, o no hay investigaciones sobre eso, tienen mayor predisposición a la lectura? ¿Es una cosa cultural o tiene que ver con algo orgánico, algo psíquico, no Sí. sé? Yo me atrevería a aventurarme en que es algo cultural. Yo creo que no hay una respuesta cierta a esto, ¿no? Es difícil comprobar efectivamente cuál es la razón. Lo otro interesante es que, por ejemplo, en este estudio de nosotros vimos que las mujeres cayó mucho más sus puntajes de comprensión lectora que los hombres. ¿Ah? Siguen estando un poquitito por sobre los hombres, pero cayeron mucho más. Es decir, como que la pandemia la hubiese afectado más a las mujeres. Y si tú piensas desde una perspectiva cultural, hace sentido, ¿no? Donde a lo mejor las mamás o los papás descansaron un poco más en la hija mujer para absorber algunas más de las funciones de la casa, por ejemplo, eso tendría un impacto directo en el aprendizaje, una de las hipótesis que uno podría tener. Pero claro, no se sabe a ciencia cierta por qué es así, pero es muy probable que sea algo cultural. Y tú hablaste de la competencia de lo digital. Se ha hablado mucho, hemos conversado también aquí en el programa, hemos invitado distintos expertos y educadores. ¿Cuál es tu mirada de la competencia de lo digital? A ver, ¿es tan cierto que lo digital o el exceso de digitalización de los niños, de estar muy con el celular, con los aparatos, con los computadores, finalmente eso perjudica o afecta la capacidad de lectura de los textos escritos y de comprensión? ¿Hay estudios o en realidad eso es una idea hecha a lo mejor que tenemos y no es tan así como lo estoy afirmando? No, efectivamente hay estudios y hay dos tipos de estudios. Lo primero es que hay varios estudios que muestran que la comprensión lectora, por ejemplo, en el medio digital es más baja que en el papel. Ya eso es lo primero y eso se ha demostrado en varios estudios. Y lo segundo es que, bueno, efectivamente, la exposición prolongada a pantallas más de 2 horas por lo general se habla en niños, produce efectos perjudiciales para el aprendizaje, la capacidad de poner atención sostenida, está bastante como demostrado eso, ¿no? Ahora, yo no demonizo la tecnología en el sentido de que sí creo que tiene un espacio, por supuesto, un espacio para apoyar en el aprendizaje. Hay muchas plataformas que pueden ayudar. Si lo que pasa es que hay que entender que no puede reemplazar la interacción humana y no debería ir tomando todos los espacios. O sea, deberían existir siempre espacios, por ejemplo, en la mesa, sentarse a comer sin el electrónico, sin la pantalla, conversar, tener espacios de lectura en papel. Irreemplazable. Yo creo que es una de las invitaciones a reflexión de este estudio también es eso, es que la interacción humana con el profesor es irreemplazable finalmente. Y hablaste de la conversación, en el fondo lo oral. Gabriela Mistral pone mucho énfasis en la importancia del oral. ¿Cuánto, digamos, una oralidad rica, por decirlo, una vida donde hay muchas conversaciones, donde uno escucha historias y cuentos escuchados desde niños, canciones, cuánto eso marca después el paso a lo escrito, lo oral y lo escrito? Uf, tremendamente, tremendamente. Bueno, por una parte el vocabulario, ¿no? Hay un estudio súper famoso de fines de los 90, ¿no? que hicieron en Estados Unidos y que después se han replicado en diferentes partes, que efectivamente las familias de niveles de escasos recursos tenían un vocabulario que era un tercio del vocabulario de las familias más aventajadas, y que justamente la cantidad de palabras que se hablaban eran un tercio respecto a las otras. Se le pusieron unos dispositivos a los niños para ver cuántas palabras y cuánta conversación había en el hogar y se vio eso. Entonces, desde esos años que ya sabemos el rol de la oralidad en el vocabulario en particular, pero también en el código escrito, digamos, es importante porque a la medida que uno va teniendo más conversaciones, vas también estimulando el pensamiento y vas poniendo foco en las palabras, te vas dando cuenta que hay similitudes entre las palabras, los sonidos y los grafemas, ¿cierto? Entonces es parte finalmente de una cultura probablemente dentro del hogar, donde hay más conversación, seguramente también hay más lectura y hay más foco en las palabras. No es como que la oralidad por sí sola vaya a hacer que el niño decodifique, pero sin duda que es un contexto donde hay una riqueza de lenguaje oral y ese lenguaje oral enriquece después la lectura. Y por supuesto que eso sí que está demostrado que el vocabulario
sí influye en la comprensión lectora. Entonces, el niño que viene con un mayor vocabulario en educación de párvulo, el kinder, pre-kinder, ya tiene un paso adelante versus aquel niño que ha estado expuesto a menos conversación y tiene un vocabulario más reducido, porque cuando empieza a descifrar el texto, ¿no es cierto?, a leer propiamente tal, va a poder entender mucho más de lo que lee desde ya, porque va a poder conocer mucho más palabras. Bueno, ahí está la famosa hora del cuento de la que hablaba Gabriela Mistral. El cuento, el hecho de, se ha dicho tanto, contar cuentos en la noche, que el padre se dé el tiempo, la madre se dé el tiempo de leer un cuento como un rito, ¿no? Casi un rito sagrado, uno podría decir. ¿De qué manera esa lectura del cuento y desde qué edad favorece el desarrollo después de comprensión lectora, de lectura, etcétera? Sí, efectivamente, hay muchos estudios que comprueban que los padres que les leen diariamente a los hijos desde ya 10 minutos de lectura diaria en adelante tienen impactos en los niveles de comprensión lectora y en los aprendizajes en general. Acaba de salir un estudio de una fundación en Barcelona que mostraba que los niños donde les leían diariamente estaban medio curso más adelantados que sus compañeros, ¿ya? Entonces, interesante que esto se sigue viendo y evidenciando. ¿Desde qué edad? Yo te diría desde que nacen. O sea, desde que nacen, desde que ya la familiaridad con las palabras, las lecturas repetitivas, le da mucho confort a los niños el poder escuchar la voz de sus padres leyéndole. Y por supuesto que hasta que te aguanten que uno les lea, digamos. Yo tengo hijos adolescentes y todavía me los agarro de repente. Tengo uno de 17 que de repente me dice, mamá, estoy estresado, ¿puedo ir a leer contigo un ratito a la cama? Y leemos. O sea, Sí. mientras te aguanten, dale, digamos. Me ocurre lo mismo, me piden que les lea. Ya guailones, ya son adolescentes, que de repente tienen conflictos adolescenciales, pero los relaja. Dicen que escuchar la voz, les relaja el puro escuchar la voz de un cuento. Carolina, esta investigación entiendo que fue hecho en colegios públicos, ¿no es cierto?, en educación pública. Las cifras, decíamos al comienzo, son dramáticas, preocupantes, sobre todo porque no es una crisis que uno diga esto ocurrió puntualmente en un lugar y uno va a abordar eso que ocurrió en el momento de la pandemia. Es por el efecto que va a tener a través del tiempo. O sea, es una crisis que se va a ir, cuyos efectos, cuyas consecuencias las vamos a ir conociendo en los próximos años. A ver, descríbeme la magnitud de esa crisis, digamos, y también pensar, ¿hay conciencia en las autoridades de la magnitud de esta crisis y de lo que hay que hacer como política pública, cómo enfrentar esta catástrofe nacional, por Exacto. decirlo así? Sí, no, como bien tú dices, esto es una catástrofe, es como la pandemia post-pandemia, pero esta pandemia silenciosa que nos va a seguir por muchos años, ¿no? Porque es toda una generación que se ve afectada y una fuerza de trabajo finalmente que son jóvenes y eventualmente adultos que van a llegar y que no van a estar preparados con las habilidades necesarias para enfrentar sus trabajos. Entonces, me parece que desde la política pública es esencial realmente tomarle el peso a esta crisis educacional. Hoy día se está discutiendo, ¿no es cierto?, en el Parlamento, el presupuesto. Yo no he visto en particular, y me revisé todas las presentaciones respecto al presupuesto en educación, no he visto fondos específicos para subsanar este problema, ¿ah? Me parece que amerita realmente fondos, o sea, y colaboración entre el mundo público y privado para poder subsanar esta crisis. De otra forma, no, como yo te decía antes, o sea, la brecha solo va a crecer, o sea, esto solo se va a profundizar la inequidad en nuestro país. Entonces, me parece que es sumamente importante tomarle peso. Eso a nivel de política pública y en términos de lo que puede hacer cada profesor, porque tenemos que esperar que se tomen decisiones en política pública, pero si no se toman, si no se invierten recursos, va a haber que hacer algo. ¿Cuáles son las medidas más importantes que podría tomar el profesor, el docente, los colegios, la comunidad educativa para ir aportando algo en remediar este resultado tan negativo y tan desastroso? ¿Ah? Sí, creo que es muy importante evaluar, ¿ah? A veces como profesores no nos gusta mucho el tema de la evaluación porque uno tiene asociado inherentemente la evaluación a una situación estresante, digamos, ¿no? Para uno como cuando era niño, pero la verdad es que la evaluación hay que mirarla como una oportunidad de obtener información. Para el docente es clave entender, ok, tiene un problema de comprensión, pero ¿por qué? ¿Es un problema de vocabulario? ¿Es un problema de decodificación? ¿Es un problema que no se sabe la letra del alfabeto? O sea, ¿cuáles de los subprocesos lectores es lo que está descendido? Entonces, para así yo poder quizás agrupar, hacer unos agrupamientos flexibles dentro de la sala de clase donde yo pueda ir dirigiendo la enseñanza
y apoyando a los niños que más lo requieren y dándoles más desafíos a los que van más adelantados, porque lo complejo de esto es que dentro de una misma sala de clase tenemos una gran variedad y diferentes niveles de habilidades lectoras, entonces el desafío es bien complejo para los profesores. Ahí también invitarlos a abrirse a la posibilidad de recibir voluntarios dentro de su clase, donde el profesor pueda tener preparadas ciertas actividades y dejar trabajando a algunos niños con, ¿no es cierto?, con profesores, ¿no es cierto? Hoy día con la ley de inclusión también se puede tener fondos para diferenciar. En fin, hay que ser creativos, pero me parece que el tema de la evaluación es algo que tiene que estar. En el SIM, en la campana que está terminando el recreo, por lo tanto, terminando nuestra conversación aquí en el patio de la escuela junto al jardín con Carolina Melo, académica de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Te preguntaba, ¿el SIM se va a dar luces en algún momento? ¿En qué momento el SIM probablemente vamos a tener ahí efectos de estos que ustedes llegaron? Sí, me parece que el CIMSE va a ser muy importante porque estudios como este son chiquititos, digamos, ¿no es cierto? Estamos hablando de 2.500 niños, de colegios solamente colegios públicos. Hoy día va a ser importante entender el impacto a nivel nacional, las diferencias que puedan existir entre los diferentes establecimientos y cómo focalizar los esfuerzos en términos de inversión y política pública. Así que muy importante el CIMSE. ¿Y hay algún estudio análogo o parecido a este en otros países ya sea de Sudamérica o del mundo, digamos, que uno pudiera comparar si nosotros como país nos vemos más afectados, quizás porque tuvimos más reclusión, menos horas, digamos, menos colegios abiertos, la cantidad de horas que se necesitaba? ¿Hay alguna investigación con quién compararse? Sí, claro, en Estados Unidos acaba de salir el famoso Report Card, que es una investigación que se hace anual tipo CIMSE, así que es nacional, que nos va a permitir comparar los resultados del CIMSE, por ejemplo, el empeoramiento o mejoramiento del CIMSE respecto a cuánto es el impacto y compararnos con un país como por ejemplo Estados Unidos. Son pocos, la verdad, que los estudios que existen a la actualidad. Yo pienso que de a poquitito van a ir saliendo más estudios. Hoy por hoy hay más simulaciones, pero son pocos los estudios con datos numéricos, por eso es interesante poder ir sacando a la luz los resultados de este tipo de estudios de manera rápida para poder ir respondiendo a la crisis. Y por último, Carolina, si tú tuvieras que aconsejar, a partir de lo que ustedes han investigado, a ver, hay pocos recursos, siempre sabemos que en las discusiones presupuestarias hay un tironeo de un lado para otro, pero si hubiera que poner un énfasis, importante, que pudiera tener algún efecto, no que solucione el problema totalmente, ¿dónde pondrías tú el énfasis, la energía y los recursos a partir de este diagnóstico? Programas remediales de lectura en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas. Me parece que es clave, ¿no? Así como hacer un ítem presupuestario de programas remediales de lectura. Carolina, yo te quiero agradecer esta conversación tan instructiva y tan importante, tan significativa, aquí en el patio de la escuela. Agradecer también esta investigación que creo que enciende las alarmas, nos hace más conscientes de un tema que ya venía antes, el tema de la lectura entre nuestros niños, pero que ahora se agrava. Y eso tiene consecuencias enormes, ¿eh? Yo creo que, bueno, tú has señalado varias. Más allá de que no sepan leer un texto, de que vamos a tener alumnos que no saben leer, alumnos que no van a tener una formación intelectual, cognitiva, correcta, adecuada. Es decir, tiene consecuencias muy grandes en la sociedad. Así es. Sí, la lectura es la puerta del conocimiento, así que tenemos que arreglar este problema, si no, difícilmente las personas van a poder desarrollarse y contribuir a la sociedad como podrían, de lo contrario. Un gusto haber conversado contigo, y yo me vuelvo a mi jardín y te dejo aquí en el patio de la escuela para que sigan investigando ahí en el Centro de Innovación en Lectura de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Carolina, un gusto de haberme paseado por ti esta tarde aquí en el patio de la escuela. Muchas gracias, Cristian, el gusto es mío. Y nosotros nos encontramos nuevamente aquí mañana, cuando a las 8 de la tarde vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de